Fernanda Vallejos, economista, exdiputada, jefa de Proyecto Económico, está del otro lado de la línea. Fernanda, Romina Mangel, ¿cómo estás? Hola Romina, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bien, igualmente. ¿Cómo viviste esto? Primero contame dónde estabas, porque me parece que son esos momentos donde, bueno, si bien no son hechos históricos, son momentos que por lo menos a los que seguimos la política, o ustedes, los que hacen política, los marcan, ¿no? Es decir, esto cambió el tablero. Mira, a mí me parece que un poco se caía de Maduro, ¿no? La decisión de Macri. Vos lo decías, yo coincido con lo que vos decías. Me parece que en realidad lo que está cristalizando es que no llega a los 2 dígitos de intención de voto, los tiempos se van acortando, esa imagen negativa altísima que tiene no se mueve, y es absolutamente lógico que así sea, porque aun cuando este gobierno, y también coincido con vos en ese análisis, no satisface las expectativas que tuvo la sociedad cuando lo votó en 2019, eso para nada borra el desastre que hizo Macri cuando le tocó gobernar desde 2015 hasta el 2019, ¿no? Empezando por la bestial toma de deuda externa y por haber metido de nuevo al FMI por la ventana en la Argentina, con todas las consecuencias que eso tiene, que sigue teniendo y que va a seguir teniendo sobre nuestro país y sobre cada uno de nosotros y de nosotras, y eso no se olvida y no se borra fácilmente. Pasó además poco tiempo, así que me parece incluso una posición sana de nuestra sociedad que haya un ejercicio de memoria y que no todo se olvide y se perdone tan fácilmente, ¿no? Pero entonces vos decís que lo empuja más el número que una decisión, digamos, personal de sanear el espacio. No, me parece que es fundamentalmente un reconocimiento de que lo que pesa es, por decirlo de alguna manera, el karma de la impopularidad que rodea a Macri, ¿no? Y después, bueno, eso tiene seguramente como efecto colateral que puede contribuir seguramente a ordenar, digamos, los debates internos al interior de la coalición opositora. ¿Cómo dijiste el karma de la impopularidad? El karma de la impopularidad, que, bueno, es un karma denso para cualquier político, ¿no? Por supuesto, debe ser una de las cosas más feas que te puede pasar, pero bueno, cada uno cosecha su siembra. Ahora, Fernanda Vallejos, todos ustedes la conocen. Del otro lado, digamos, esgrimía algo parecido. Si bien las razones, si lo discutíamos con Agus, son distintas, me parece que hablar de renunciamiento, tanto el caso de Mauricio Macri como el de Cristina Fernández de Kirchner, queda grande, digamos, porque son factores ajenos a su propia decisión o a su deseo más genuino, los que hacen que por ahora parecería, digamos, que no participen. No sé qué va a pasar con la vicepresidenta. Pero el otro día en una entrevista tenía la posibilidad de charlar largo con Patricia Bullrich, y ella me decía: Cristina Fernández de Kirchner no juega porque tiene miedo, digamos, y se escuda en esta presunta proscripción o persecución judicial para esconder en realidad esto que decías vos, digamos, pero lo decía en otras palabras, este karma de la impopularidad. No, que la gente ya no la quiere y no la votaría. Mira, primero lo del renunciamiento hay que descartarlo por el lado de Cristina, porque ella misma dijo claramente que no había renunciamiento de su parte, ¿no? Fue muy clara y explícita en eso, en una presentación pública que hizo hace poco tiempo atrás. Lo que hay claramente es un ensañamiento y una estrategia proscriptiva contra su persona por parte del Poder Judicial, que obviamente no puede sorprender a nadie de Juntos por el Cambio, porque son parte del mismo entramado de poder, y eso lo hemos visto en los chats del Lago Escondido y además en las relaciones que son públicas y notorias, la amistad de Macri y el macrismo en general con los mismos jueces que persiguen y condenan a Cristina. Pero miedo obviamente es algo que Cristina no tiene. Imagínate que alguien que actúa en la política y que conoce la historia política de la Argentina y en particular la historia de los líderes nacionales y populares, si tiene miedo jamás hubiera llevado adelante las políticas que llevó adelante, que son sin lugar a dudas la causa de la persecución que desde hace años se sigue contra. Pero Bullrich hablaba de miedo de perder, digamos, una manera de esconderte, de que tenés una posibilidad alta de perder y de dejar de ser, digamos, el gran referente del espacio.
es no jugar porque me persiguen. Me parece claramente que es al revés, que son ellos los que le tienen miedo a Cristina y por eso la persiguen y la proscriben, porque si no le tuvieran miedo a la potencia electoral que tiene Cristina, que sigue siendo, después de tantos años, después de 2 gobiernos, ¿no? Porque también, digo, es muy inusual que alguien atraviese 2 gestiones al frente de un gobierno y conserve esos niveles de popularidad, y si me permitís ponerlo en estos términos, que creo que refleja cabalmente el vínculo que hay entre un sector mayoritario de la sociedad y Cristina, el amor popular que es capaz de recoger. Entonces, me parece que el miedo es del otro lado, ¿no? Me parece que Bullrich está en todo caso proyectando, porque si no le tienen miedo, no tendrían razones para perseguirla y para intentar proscribirla, inhabilitándola para ejercer cargos públicos, siendo que es una persona que a lo largo de toda su vida, todos los cargos que ostentó fueron cargos selectivos donde quien definió fue justamente la voluntad popular, la voluntad del soberano. Cristina nunca ejerció cargos puesta a dedo por nadie, fue siempre el pueblo en que la puso en los lugares que le ha tocado ocupar en términos institucionales, de la misma manera que es el pueblo, o si querés el pueblo peronista para acotarlo, el que la pone en el lugar de jefatura de un movimiento político que no necesita ni formalidades, ni presidir partidos, ni ninguna otra cosa, porque lo que hay es un vínculo que trasciende a cualquier formalidad, y es eso mismo lo que hace que haya una vocación muy fuerte de parte de un sector muy grande de la sociedad argentina, del movimiento nacional peronista, justicialista, el nombre que cada uno le quiera poner, para que efectivamente sea Cristina la candidata, ¿no? Ahora, Fernanda, te llevo, me súper interesa, digamos, esto que estás planteando, pero también te podría decir que entonces hay un sector del kirchnerismo que le tiene miedo a Alberto Fernández y le está pidiendo que se baje, porque si no le tuviese miedo, irían tranquilamente a una paso con él, de la cual están pidiendo y reclamando que se baje, porque es una especie de estorbo, le ganan, exponen, digamos, lo debilitado que está después de haber transitado la gestión, y se termina. Entonces, digo, siguiendo tu mismo razonamiento, sí, a ver, si Juntos por el Cambio le tiene miedo a Cristina Fernández de Kirchner, también, digamos, hay un sector del kirchnerismo que le tendría miedo a Alberto Fernández. Pues no, ¿para qué le piden ¿para qué le piden que se baje? Porque no tiene posibilidades de ganar ni a las figuritas, porque tiene el mismo karma de impopularidad que persigue a Mauricio Macri. Entonces, digo, ¿quién quiere ir a una elección con un candidato perdedor? Y además, con el enorme gap que hay entre la elección y la asunción del próximo gobierno, ¿quién quiere llevar a un presidente a una paso sabiendo que va a perder para debilitar a todo un gobierno en una situación además complejísima en materia económica que está atravesando el país, en parte por la herencia de Macri, en parte por errores autoinfligidos de la mala gestión de los años de Guzmán, Culfas y todo ese equipo que Alberto Fernández había puesto al frente de la economía del país, y en parte por eventos que son absolutamente exógenos a la gestión económica y a la gestión de gobierno, como es el caso, por ejemplo, ahora de la sequía, que se viene a sumar a la política agresivísima monetaria de la Fed y los principales bancos centrales del mundo, que ahora además está decantando en una potencial crisis financiera que no sabemos hasta dónde llega. Está bien, pero me gusta, Fernanda Vallejo, me gusta, digamos, que sos de las pocas que pueden, digamos, analizar la situación en su totalidad, porque muchos del espacio oficialista se escudan en... No se escudan, pues son cosas que han pasado, digamos, desastres que han pasado y que nadie esperaba, la pandemia, la guerra, pero si vos te fijas, los países del sector que conoces, los países de la región que conoces sus números mejor que yo, han pasado la misma guerra, porque la guerra no fue selectiva, digamos, en cuanto al impacto que iba a tener la Argentina, la pandemia no fue selectiva en cuanto a lo que iba a pasar en la Argentina, y sin embargo no están con 3 dígitos de inflación. No, obvio, también es cierto que, que no partieron del 55% de inflación que dejó Macri. Estamos hablando en general países con un dígito y en la mayoría de los casos un dígito bajito de inflación, es decir, que el piso no tiene punto de comparación, y además que la Argentina tiene una dinámica muy particular, además de unos niveles de inercia que obviamente cuando venís ya con una inflación tan alta, bueno, todo se potencia. Por eso hubo tanta discusión interna también dentro de nuestro propio
propio frente político, antes de la guerra, incluso antes de que se abriese el escenario bélico, cuando empezamos a salir de la pandemia y se empezaron a disparar los precios internacionales, porque sabíamos muy bien que viniendo desde ese lugar, si no se llevaban adelante políticas consistentes para impedir que ese shock de precios internacionales golpeara plenamente en la economía doméstica, íbamos a terminar en esta escalada inflacionaria en la que finalmente terminamos. Ahora, con el porcentaje que tenía Mauricio Macri como la que se fue Martín Guzmán a mediados del año pasado, pero, ¿no? Fernanda, que digamos, voy bien atrás a la historia, pero digamos, con el porcentaje que tenía Mauricio Macri, digamos, o con la inflación que dejaba Mauricio Macri. El doble que la que recibió de Cristina. Pero entonces, está perfecto, pero entonces tengo que entender que ustedes la subestimaron igual que él cuando dijo esto es una cuestión de 5 minutos, porque si asumís con este índice de inflación, no era algo que estaba escondido, no era algo que se encontraron en algún despacho perdido en algún momento. Más vale, por eso habrán pensado que podían hacer algo con esa inflación que no pudieron. Mirá, el problema es que no se hizo nada. O sea, la gestión de Guzmán, Culfas, etcétera, fue laissez-faire, laissez-passer, ¿no? Las cosas pasaban, bueno, venía el ministro, te relataba el problema que había con los precios internacionales que estaban subiendo de las materias primas, cómo impactaban el diagnóstico, estábamos perfectamente de acuerdo. Yo tengo el mismo diagnóstico que hacía Guzmán respecto de lo que estaba ocurriendo en la economía en términos globales y de los impactos locales que eso estaba teniendo. Ahora, lo que no podés es no tener una respuesta de política local para enfrentar cualquier contingencia. Uno tiene que estar preparado para eso. Y además, cuando entramos en la pandemia, y esto es algo que cualquiera que estudia mínimamente la economía tiene que poder advertirlo, y es una obligación de un funcionario adelantarse a los sucesos y trazar escenarios, ¿no? Contingentes que pueden llegar a darse, pero todos sabíamos que había por lo menos altísimas probabilidades de que más temprano que tarde los precios de las materias primas se disparasen. Y tenías contexto político para resolverlo. Me parece que se hizo todo mal y que hay responsabilidades económicas por la gestión económica, pero también responsabilidades políticas, porque la mala gestión económica condujo a un pésimo resultado electoral en la elección del medio término, lo cual además te restó posibilidades políticas de poder gestionar mejor después, porque después aparecía la traba de que con estos números en el Parlamento no tenías posibilidades de que las leyes prosperasen. Fernanda, ¿cómo te va? Agustín Álvarez Rey te saluda. Te quería preguntar puntualmente, volviendo al tema electoral y retomando esto que vos decías, bueno, la política conduciendo lo que tiene que ver con las decisiones económicas en los gobiernos. Vos decías, bueno, Alberto Fernández falló, Macri no se puede presentar porque no pudo dar respuesta a la economía. Sin Cristina en la cancha, ¿quién es el candidato que tiene que llevar el frente de todos? ¿Quién es el candidato que puede conducir al peronismo a la victoria, teniendo en cuenta que Cristina dijo que no va a jugar? Bueno, yo eso todavía no lo quiero poner sobre la mesa, porque vos sabés que en el peronismo la palabra del pueblo, del soberano, pesa mucho, así que todavía, digamos, hay una acción política por desenvolverse que no sabemos. Vos seguís esperando que Cristina sea candidata a concluir. Claro, vos como dicen los compañeros, la movilización popular va a lograr torcer ese rumbo y romper la proscripción de Cristina. O sea, seguís esperando ahora, Cristina. Es cierto que sin Cristina, obviamente, la ingeniería, digamos, electoral es compleja, porque es indiscutible que es la candidata natural de nuestro espacio, que es indudablemente la que mejor mide, si uno lo quiere poner en esos términos, es la que recoge el fervor popular, y en esa complejidad de la ingeniería electoral aparece de pronto Axel Kicillof, sin dudas el que mejor, a mi juicio, el que mejor replica, digamos, ese cariño y ese vínculo, y además con una enorme capacidad de gestión, que también es algo que ha caracterizado a los gobiernos kirchneristas después de Cristina. Pero bueno, Axel también es un excelente gobernador. La verdad es que si vos me preguntabas hace unos meses atrás, yo no tenía ninguna duda de que Axel tenía que apostar a la reelección en la provincia de Buenos Aires, que es prácticamente
la mitad del país en términos de Ahora, población, pero, ¿no? Fernanda, por lo que se desprende lo que vos decís, si saquemos, digamos, difícil es que Axel Kicillof vaya a competir una elección que puede perder, teniendo la chance de competir en una que puede ganar, que la tiene más fácil, digamos, más allá de que primero el movimiento, después los hombres y demás. Pero, digo, más allá de Axel y Cristina, que son el núcleo duro del kirchnerismo, de tu sector, digo, si vos tenés que contemplar el frente de todos, el peronismo entero, ¿quién es el candidato que puede sintetizar? Porque evidentemente Cristina no sintetiza, porque ahí lo tenés a Alberto y a los gobernadores peronistas por afuera. Axel Kicillof no sintetiza tampoco a todo el peronismo bonaerense, lo tenés a Fernando Grey levantando la mano permanentemente. ¿Quién puede sintetizar? Si hay uno que pueda, dejar absolutamente contentos a todos. Lo que sí es claro que hay algunos y algunas que pueden dejar muy contentos a la mayoría y no disconformes al resto, que bueno, como es la máxima nuestro movimiento, el que gana conduce y el que pierde acompaña. O sea, ahora, Fernanda, el que tiene más votos conduce y el que pierde acompaña. Si no, es un retroceso permanente, porque esa discusión ya la tuvimos en el 2017, ya quedó claro quién tiene los votos. Me parece que está clarísimo, no hace falta ni hacer encuestas, digo, todos tenemos como militantes políticos que somos un pulso de lo que ocurre en la sociedad, y dentro del peronismo y de las bases, y sabemos cuáles son las expectativas, así que no hay mucha magia por hacer en ese sentido, pero aspiro a que se produzca una alquimia que nos permita tener a Cristina y a Axel Kicillof en la boleta. Bueno, hay que ver cómo ocurre eso y cómo van decantando las cosas. Eso es lo que me gustaría que pase, Fernanda, y lo que me parece el mejor escenario. Dale, me están acá apurando, pues vamos a la tanda, pero no quería dejar de contarte, no sé si viste ayer Opinión Pública, pero estuvo Emilio Pérsico y me parece que habló con una sinceridad que, qué sé yo, uno se ríe, pero me parece que no es gracioso si lo pensás en términos, digamos, de lo que expresa. Dice, bueno, lo mejor que nos podría pasar es que surja otro Perón. Y entonces yo me lo imaginaba, digamos, a Pérsico, él esperando a un nuevo Perón y yo esperando al Mesías, ¿viste? Era una cosa como, es difícil, o sea, está muy alta la vara si están esperando eso. Bueno, pero tenemos a nuestra Perona nosotros, ¿no? Del siglo XXI, la tenemos acá, aprovechémosla. No, mirá si me la iba a dejar pasar, Vallejo, por supuesto que no. Fernanda, te mando un abrazo enorme, lindo charlar con vos siempre. Igualmente, un abrazo enorme.